tardes y bienvenidos a Miradas. Una jornada que, como bien saben todos, como bien sabéis, nos invita a eso, a mirar, a abrir los ojos, a observar, a debatir, a reflexionar, pero también a preguntar y a contestar, porque es una jornada de participación, no solo de escucha. Una jornada en la que, al fin y al cabo, queremos, y lo vamos a conseguir, queremos construir un futuro mejor, que falta nos hace, pero desde un presente consciente, porque estamos pasando un bache muy difícil, porque esto todavía no ha acabado, aún tenemos las consecuencias, y es el momento idóneo para pararnos a reflexionar. Por eso, el eje, ahí lo tenéis, las claves para afrontar la hostelería del futuro. No podía ser un lema más adecuado. Y es ahora cuando la innovación, la transformación digital es forzosa, lo sabemos, somos conscientes, pero más necesaria que nunca. Y es cierto, hay que fusionarla con la creatividad. Para vosotros y para nosotros. Porque vosotros, esta realidad vivida os ha cambiado, pero a nosotros también. Los que consumimos vuestros servicios también. Y de todo se va a hablar hoy aquí. Porque también los consumidores hemos vivido esta difícil realidad y buscamos cosas nuevas cuando vamos a vuestras casas. Por lo tanto, va a ser muy enriquecedor, creo, estoy convencida, de que muy esperanzador también. Así es que rápidamente, os resumo, vamos a tener la bienvenida con dos caballeros de gran talla humana. Luego empezaremos con una agape, así como para empezar con un primer nivel de especialistas en diseños y motivación. Un primer plato muy suculento, con sabores pero con productos de sostenibilidad, de respeto, de medio ambiente. Luego un plato de metasala, que creo que será la guinda. Y el postre, pues nada más y nada menos que el cóctel con, en este caso, la colaboración de Westin y de Mao. Y bueno, y todo maridado por mí, que sabéis que no soy el mejor vino, pero desde luego tengo denominación de origen. Así es que vamos a empezar, y como siempre, con un hombre de bien, un hombre que nos acompaña, que siempre es un placer tenerlo en casa, porque yo no estoy en las reuniones que habéis vivido, esas duras reuniones, pero me transmite siempre el sector que no deja de pelear ninguna batalla. Eso es de valientes. Y desde luego tenemos que agradecerle tanto su presencia pública como lo que hace y no se ve, que es a veces más importante todavía. Con todos ustedes, nuestro secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Como siempre, Manuel Espinal, siempre con nosotros, queridos amigos y amigas, gracias por invitarme. Hacemos muchas cosas juntos con el sector durante todo el año, a nivel nacional, internacional, cuestiones que buscamos siempre la máxima eficiencia, pero creo que esta convocatoria de Miradas, es el segundo año, si no me equivoco, forma parte de uno de los experimentos, por así decir, más provocadores, más interesantes, más alentadores, ¿no? Más de búsqueda también, en este momento, más que nunca de la esperanza, ¿no? De los caminos, de las respuestas, de las salidas. En primer lugar, mis respetos y reconocimiento al sector. El propio título es muy evocador, la idea de miradas, ¿no? Hay tantas miradas, tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama y la vida es panorama. ¿Dónde ubicarnos nosotros, el sector, en todo el panorama que tenemos delante y que ahora mismo se me va por la falta de la caída de la luz? La verdad es que es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Encontrar nuestro lugar tras una especie, lo apuntaba Silvia, de naufragio. Y yo detesto cada vez que escuchamos eso de que estamos todos en el mismo barco. No es verdad, si vale la metáfora. Estaremos todos bajo la misma tormenta, pero no hemos ido todos en la misma suerte de navegación. Unos han ido en transatlántico y otros han ido en cayuco, otros han ido sufriendo muchísimo, ¿no? Por lo tanto, este es el sector que más ha caído, que más ha perdido, que más ha sufrido, y eso merece obviamente el reconocimiento y como mínimo la empatía de toda la sociedad. Cuando todo va mal, saber por qué peleas
saber cuáles son tus objetivos, cuáles son tus retos, ayuda a saber quién eres. Y saber quién eres siempre es muy importante en la vida. Es el pórtico, ¿no?, para comenzar o recomenzar un viaje. La verdad es que hay muchos retos por delante y lo peor que nos podría pasar, no sé quién lo dijo, un clásico, que lo peor que puede planear sobre el ser humano es que se fije objetivos pequeños y que le vaya bien y que tenga éxito, ¿no? De ahí a ubicarte en la zona mental de confort, y muchas veces una especie de corredor de la muerte donde nada bueno te aguarda al final, obviamente, es el gran problema, ¿no? Entonces, necesitamos en este momento, que ya se ha hablado aquí de digitalización, de sostenibilidad, el momento de tal vez pensar en grande, ¿no? Desde la humildad, pero pensar en grande, y necesitamos sueños a veces que nos den miedo, pero no un miedo que paralice, ¿no? Un escalón por debajo del miedo está el temor, pero ese temor que tampoco te neutraliza, tampoco te acurruca, sino que te reporta una especie de respeto alentador para doblegar las dificultades, ¿no? La famosa palabra esta que todos nos hemos tenido que aprender, la resiliencia, que viene de palabra anglosajona, que viene de la metalurgia, de la resistencia del metal a ser doblado, que este sector tanto ha demostrado lo difícil que es doblar a este sector, ¿no? Pues yo creo que por debajo de ese punto, ¿no?, que sí que sería negativo, está la capacidad de vislumbrar el futuro y de pelear por aquello que merezca la pena, ¿no? Descarbonizar la economía, transformación digital, cualificar la revolución humanista de la sala, que dicen los hermanos Roca y tantos de vosotros, de ustedes, hacer una reeducación de la sociedad, ¿no? De la misma manera que en la música, para llenar teatros, necesitamos cultivar, ¿no?, educar a melómanos, a gente que aprecie esa disciplina, ese arte, necesitaremos también, eso es un tema que a veces lo he comentado con algunos de vosotros, cultivar el buen gusto, cultivar a los gastrónomos, los gourmets, para que efectivamente gestionemos la demanda y haya ese aprecio, ¿no?, ese valor que no es un gasto, sino una inversión en felicidad, que significa ir a un restaurante, ¿no? Sumergirte, dejarte llevar, vivir una experiencia transformadora. Uno se levanta más feliz que cuando entró. Eso ha de tener un caché en la vida, ha de ganar jerarquía en el imaginario y en los afectos y las voluntades de la gente, ¿no? Entonces son retos grandes, retos enormes que tenemos, pues son retos de transformación. La primera gran transformación siempre es de las mentes, ¿no? De la mentalidad de las personas para ver y visualizar un futuro distinto. ¿Cómo será, y voy acabando, el mundo post-COVID? Pues yo creo que es un mundo que exaltará la vida, el valor de la vida, el valor del tiempo, el valor del ocio, la economía del ocio, donde el turismo, claro que sí, la gastronomía, la hostelería, que es un sector sistémico, porque cuando cae un bar, cuando cierra un restaurante, es como si pasara un vampiro que se lleva la sangre de la ciudad, se lleva el alma de la ciudad, se lleva el carisma, la personalidad, la autenticidad de la ciudad. Aparte que muchos no lo saben, no lo dicen, no lo quieren reconocer. Porque mira que hemos escuchado en plena pandemia, en plena caída, en pleno dolor, que este sector no aportaba valor. El primario, la agricultura, la ganadería, las lonjas, todos caen con nosotros. Caen las tecnológicas, ¿no?, las aplicaciones que hoy están tan ligadas a las reservas, cae el textil, la gente felizmente se compra un traje, va a la peluquería para ir a cenar, para ir a comer. Es un sector sistémico. Cuando cae un restaurante se desploma la ciudad. Y eso es un axioma, ¿no?, es una ecuación que no falla. Y esto es lo que tenemos que seguir en este momento más que nunca, persuadiendo a quien haga falta de que las cosas son así. La respuesta creo que es, para mí, como secretario de Turismo, es el turismo muy ligado obviamente a la gastronomía, a la oferta hostelera, porque creo sinceramente que ese es el futuro que nos aguarda. Y porque la remontada emocional, ¿no?, hay que hacer unas cuantas remontadas, la económica, la ocupacional, muchas, pero la remontada emocional, hoy leía que hay 250 millones de personas deprimidas en el mundo. La remontada emocional pasa, ¿no?, por buscar ese espacio de felicidad que ofrece sin duda
la restauración, la hostelería, etc. En una mesa uno es capaz de pararle los pies a la bestia del tiempo, de la apatía, del tedio, del aburrimiento, de la depresión, ¿no? Estos son valores enormes. Y es verdad que somos PIB, Producto Interior Bruto, que a veces nos fijamos mucho solo en esta métrica, pero somos también el FIB, ¿no? La felicidad interior bruta. Y en ese punto de intersección de las dos métricas, de la economía pura y dura y de la felicidad de la gente, de la liberación de la gente, estáis vosotros. Ese es el punto de intersección, el punto de encuentro, ¿no? El punto más valioso. Por lo tanto, muchísimas gracias por resistir y sobre todo muchísimas gracias por la capacidad con Nostur de convocarnos, de repensar, de reinventar el futuro juntos. Muchísimas gracias. Gràcies, Francesc. Y ahora el presidente de Conostur y de Hostelería Valencia nos dirigirá unas palabras. La verdad es que es un hombre valiente y trabajador que ha demostrado que dirige muy bien el bar. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que Colomer nos acaba de dar la primera píldora formativa de la tarde. Nos ha tocado aquí abiertos. Como digo, daros las gracias a ese primer evento después de 18 meses largos, arduos. Como todo el mundo sabe, hemos vivido situaciones muy complicadas. Hemos sido un sector que se nos ha criminalizado, porque hay que decirlo con mayúsculas, pero en este momento estamos aquí y hay que abordar el presente y el futuro. Hay que recordar pues, a todas aquellas empresas que se han quedado desgraciadamente por el camino y a aquellos que no volverán, ¿no? Pero hay que mirar para adelante, hay que ser positivo, hay que reinventarse y adaptarse a una situación que a lo mejor no lo estamos viviendo en este momento, pero que ha venido para quedarse, porque esto nos ha cambiado la mentalidad de todos. En algunos sectores cambiará más rápidamente, a corto plazo, otro a medio largo, pero estoy convencido de que esto va a hacer una transformación social y en el consumo de la sociedad. Así que, por mi parte, poco, porque son los ponentes los que tienen que, esta tarde, pues, decirnos cuál es el presente y el futuro de la hostelería, adaptarnos, y no quería dejar este micro y esta oportunidad, que como he dicho, es el primer evento después de 18 meses de agonía, de angustia y de malos ratos, para darle las gracias a un amigo. Y digo amigo porque realmente se ha comportado como un verdadero amigo con el sector, porque no hay otra palabra. Porque ha estado a las buenas, a las maduras, se ha enfrentado con los suyos mismos, todo por defender a un sector que es este sector. Un sector estratégico, un sector que en este momento somos más de 34.000 empresas en la Comunidad Valenciana, con más de 160.000 trabajadores, un sector que, como digo, lo vamos a pasar fatal. Yo desde aquí, Colomer, te quiero agradecer en nombre de todo el sector todo lo que has hecho durante estos 18 meses, y lo digo en primera persona porque sabes que tú y yo hemos estado, en hilo, telefónico prácticamente a diario, y quiero que lo sepa todo el mundo que nos has defendido a capa y espada, y eso te honra. Así que muchas gracias. Gracias, Manuel Espinar. Así es, las palabras lo corroboran. Vamos directos y vamos con las tendencias, vamos a descubrirlas ya. Si os digo que diseña un restaurante de éxito cada 8 horas, si os digo que tiene una empresa de diseño y restauración la más grande del mundo, si os digo que tiene presencia en 40 países, en los 5 continentes, que es alto ejecutivo de una empresa de inversión de capital privado, si os digo que también tiene y es miembro de la junta y asesor de otra empresa que también es única en temas de capacidad de impresión, si os digo todo eso y además tiene máster de arquitectura, miembro del Instituto Americano, si os digo todo eso, ¿cómo me decís? Cállate ya, no sé ya, que entre. Pues lógico. Os dejo con Benjamín Calleja, CEO de David Design. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Lorena, por insistir. Siempre es un placer poder volver a España. Cualquier excusa es buena. Y mi intención aquí es un poco, por un lado, compartir y, si es posible, también inspirar. Traeros un poco una visión internacional, global, de qué es lo que está pasando en la industria y, a ser posible, que podáis aplicarlo a vuestra escala, a vuestros negocios, y que eso os permita
ver ese rayo de un poco de optimismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando fuera? Que los países donde la desescalada ha empezado antes o que han abierto los mercados con anterioridad a nosotros, ¿cuáles son los casos de éxito? Entonces voy a intentar compartir algunos de ellos. Como decía antes, para mí es un orgullo, es una empresa española, habernos convertido en la mayor empresa de diseño de conceptos de restauración del mundo. Estamos en Madrid, el 98% de nuestra facturación es internacional y creo que en nuestro sector hace falta mucha internacionalización, no solo mirarnos a nosotros mismos, sino mirar fuera. Y lo que voy a intentar es compartir, pues de esos más de 13.000 restaurantes que hemos creado, pues qué casos de éxito tenemos y qué cosas podemos aprender de todo lo que hemos hecho. Y creo que uno de los primeros es entender que crear un concepto de restaurantes no solo es la parte de diseño, no solo es la parte que ve el cliente, sino es todo lo demás. Son las operaciones, es la tecnología, es el aroma, es cada pequeño detalle que contribuye a esa experiencia. Va mucho más allá de lo que la gente ve. Voy a empezar con unos datos, pero os prometo que voy a tener muy pocos datos, pero creo que son muy relevantes. Porque es lo que hablábamos antes en la comida del soufflé, ¿no? Cuando los mercados abren, hay una demanda tremenda de volver a salir. Y cuando en Estados Unidos preguntamos a los clientes ¿por qué quieres volver a salir? Muy interesante, la segunda razón por la que quieres salir de casa es volver a salir a un restaurante. Es decir, hay una demanda enorme en el sector de volver a salir. Somos personas, somos sociales, queremos volver a salir. Y eso creo que en vuestros restaurantes, en vuestros hoteles, lo tenéis que tener presente. Va a haber un pico, no solo porque hay mucha gente que se ha quedado atrás, por desgracia, sino que hay unos cuantos meses por delante, y no sabemos cuántos, pero sí que os puedo asegurar que por lo menos son 6, que son los primeros mercados internacionales que han abierto, donde las ventas van a ser incluso superiores al 2019. En algunos de nuestros clientes estamos viendo ventas superiores al 50 y al 70% respecto a 2019. El siguiente dato que os habéis encontrado y que está llegando también a Europa es la inflación de los productos. ¿Vale? Estamos viendo, curiosamente, que no solo la inflación en los productos que utilizamos en los restaurantes, sino más todavía en la cesta de la compra. Fijaros los incrementos de cesta de la compra en Food at Home que tenemos en el 2020. Son nunca vistos. Eso unido a un mal que nos ocurre en general a la industria. Nosotros también somos operadores de restaurantes. Es la falta de mano de obra. Durante muchos meses, lo veremos aquí, en este valle, nuestra mano de obra ha desaparecido. ERTES, se han tenido que ir, se han tenido que buscar la vida. Y a lo mejor han encontrado trabajo en otros sectores que a lo mejor tienen mejores horarios, mejores calidad de vida. Se empieza a hablar de calidad de vida en las entrevistas que tenemos para contratar personal. Y lo que es interesante es que estos datos son de Estados Unidos, donde de 12 millones de personas trabajando en la industria bajaron a 6. 6 millones de puestos de trabajo se perdieron en nuestra industria en Estados Unidos solo. Aunque la recuperación de las ventas vuelve a estar a épocas pre-COVID, no así los empleados, de manera que los restaurantes están facturando muchísimo más por empleado y se están quemando los empleados. Es un mal endémico que tenemos en la industria. Los siguientes son los datos de inflación en los menús. Se habla mucho de, oye, si nuestra mano de obra es más cara, si nuestro producto es más caro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como hosteleros? No podemos traspasar todos los datos. Si nuestros productos se incrementan un 20%, no podemos incrementar los precios de nuestros menús un 20%. Estos son los datos de restauración organizada y no organizada. Muy interesante que las cadenas de fast food han sido mucho mejores en incrementar sus precios que el casual dining o la restauración no organizada. Hay una flexibilidad en los precios que no habíamos visto nunca antes del COVID. Tenemos muchos de nuestros clientes que han incrementado sus precios un 25% y el mercado lo ha aceptado. Sobre todo en el momento de la reapertura. Los clientes estaban tan deseosos de volver a salir que lo han aceptado sin problemas. Algunos de vosotros nos conocéis por Fast Find. Nosotros, después de 20 años en la industria, decidimos crear nuestros propios restaurantes como laboratorios de ideas para innovar e intentar aprender más todavía. Este es nuestro concepto en Los Ángeles, donde recibimos el premio al restaurante de diseño del año, pero en realidad el diseño es irrelevante, y os lo dice un arquitecto. Lo que realmente es interesante es lo que hay detrás de este concepto, qué es lo que estamos haciendo distinto, porque es un concepto
que tiene un look and feel muy elevado, casi de fine dining, pero que no tenemos cocineros. No tenemos ni un solo cocinero en el restaurante. Solo trabajamos con estudiantes. No solo no tenemos cocineros, sino que no tenemos baristas, ni mixólogos, ni bartenders especializados. Entonces, hemos creado desde el principio conceptos que sean resistentes. Y esto no lo hemos creado después del COVID. Esto empezamos hace 4 años con nuestro primer laboratorio en Estocolmo. Luego lo hemos hecho en Los Ángeles. Hemos abierto un tercero en Suecia, ahora vamos a ver uno en Bélgica, uno en Arabia Saudita, para realmente testar en distintas culturas, distintos mercados, cómo podemos revolucionar la industria. Lo que es interesante es que no tenemos personal de sala y personal de cocina, todos están trabajando en todas las posiciones y sobre todo trabajamos con estudiantes universitarios, de manera que ofrecemos una flexibilidad laboral que en un principio pensábamos que iba a generar mucha rotación, pero del equipo de apertura de nuestro primer restaurante hace 4 años, el 50% sigue trabajando con nosotros, que creo que en esta industria a esa edad es revolucionaria. Algunos datos sobre estos conceptos, y hay más información online si os interesa. Tomamos una comanda cada 30 segundos, es decir, tenemos una velocidad de fast food. Nuestro ticket medio, desde el momento en el que pides la comida hasta que la comida y tu copa de vino están en la mesa, son 5 minutos. No tenemos cocineros, todo está basado en cross-training. Tenemos un cost of product de un 25%, teniendo en cuenta que operamos en los mercados más caros del mundo. Suecia, Los Ángeles, si alguien nos dice no abráis nunca un restaurante en Estados Unidos, es en California, ¿no? Un 50% de las ventas son de bar, y lo que hemos conseguido es reinventar la métrica, ¿no? ¿Cómo consigues tener un retorno de la inversión del capital en 4, 5, 6 meses? Todo ello basado en las operaciones. Por eso os decía que el diseño está muy bien, pero lo que es interesante es lo que hay detrás. Y nosotros, nuestra métrica, mi métrica preferida de la industria, y si no la utilizáis, os recomiendo que la empecéis a aplicar, es clientes por hora de trabajador. Es decir, cogemos todas las horas de trabajo del restaurante, incluidos las horas de limpieza, de preapertura, de preparación de comidas, y las dividimos por la cantidad de clientes que tenemos. Nosotros normalmente estamos en unos 5 clientes por hora de empleado. Y esa es una métrica de eficiencia, porque se puede medir pues, euros por hora de empleado, pero eso, en realidad, si tú tienes un ticket medio muy alto, pues no sabes si realmente eres eficiente o no. Entonces, os lo recomiendo si no lo estáis haciendo ya. Y aunque nosotros hemos seguido operando en Suecia, como sabéis, Suecia ha sido un poco una anomalía, no hemos tenido mascarillas, no hemos tenido confinamientos, no hemos tenido restricciones, hemos sido un poco una isla en un mar donde todo el mundo navegaba en otra dirección. También nos ha afectado en las visitas a los restaurantes, y en el peor valle de la pandemia conseguimos servir unos 100 clientes al día con solo 13 horas de trabajadores. Es decir, con una persona y media conseguíamos operar un restaurante y aún así servir a más de 100 clientes. Esto son métricas que nunca podríamos haber probado si no hubiera sido por la pandemia. Y no hemos estado parados durante la pandemia. De hecho, en febrero de este año nos atrevimos y lanzamos un concepto nuevo en Los Ángeles que se llama Yakumi, para probar más allá los límites, ¿no? Y elegimos un sector que tradicionalmente está muy enfocado al conocimiento, al chef, a la experiencia, como es el sushi. Y abrimos este local en Silver Lake, en Estados Unidos, un local de solo 140 metros, donde facturamos $2,5 millones. Al cambio, unos 2.150.000 euros, para que os hagáis una idea. Y lo que es interesante, obviamente, además del modelo de negocio, es que no tenemos chefs y hemos sustituido lo que es la cocina tradicional japonesa por automatización. Hemos trabajado con muchas empresas en Japón directamente para conseguir reinventar el modelo de preparación de comida asiática. Y al hilo de esto, nosotros en Estados Unidos ahora mismo acabamos de lanzar el primer restaurante totalmente robotizado para una cadena de wings. Hemos trabajado con iRobot para realmente, todo esto que se dice de la robótica, crear una línea de producción con brazos robóticos totalmente automatizadas. Se llama Wingzone y se lanzará en Las Vegas antes de final de año. Y creo que estamos viendo una tendencia muy interesante, donde
Las tecnológicas tienen una valoración enorme a nivel de inversión, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que grandes cadenas ahora están comprando tecnológicas. Es decir, McDonald's ha invertido 200 millones de dólares en una plataforma de inteligencia artificial, Sweetgreen ha comprado Spice, es decir, cadenas que tradicionalmente son fast casual o fast food, están comprando tecnológicas a pesar de las valoraciones que tienen. Y eso dice mucho del futuro que nos espera. Y creo que tampoco hace falta ser McDonald's y gastarse 200 millones de dólares en invertir en tecnología. Hay pequeñas cosas que podemos hacer y sobre todo innovaciones tecnológicas en la cocina. Yo siempre digo, para mí el mejor robot es el lavavajillas. No es un robot con dos brazos que hace que replica el lavado de un plato, sino que la robótica en la cocina está entrando cada vez más. Una de las cosas que más crecimiento estamos teniendo es las neveras calientes, donde puedes tener platos preparados durante 72 horas listos para servir a temperatura de servicio. Con lo cual podemos servir 400 comidas en una hora directamente sin tener que prepararlas y generar más flujos de caja. Siguiente tema que quiero tocar, y va a ir un poco al hilo del problema que tenemos en general con el personal, es que las nuevas generaciones esperan de nosotros que lo hagamos bien. Esperan de nosotros que paguemos buenos salarios. Esperan de nosotros que les demos calidad de vida en nuestros restaurantes. Somos un gran empleador. Empleamos muchísimas personas y tenemos que repensar un poco el modelo de cómo lo hemos hecho. Y muy al contrario de lo que piensa mucha gente, uno de nuestros clientes, que a lo mejor conocéis, se llama Pizza, es una cadena americana de Washington. El CEO, Mike Lastoria, es un buen amigo mío. Él hace el lobby para incrementar los precios de los trabajadores de la restauración americana. ¿Qué dices? Es contraproducente. Al final es un coste nuestro como operadores, lo que nos interesa es mantenerlo. Y él ha hecho una cosa muy interesante, porque lo que ha conseguido es ir contracorriente. Ya empezó hace 3, 4, 5 años a hacer lobby para pagar salarios dignos, que como sabéis en Estados Unidos son incluso peores que en España, ¿no? Pero no solo eso, sino hacer las cosas bien. Es decir, ha pagado a la gente que se tenía que quedar en casa en cuarentena, deja que sus empleados tengan horas pagadas para ir a manifestaciones de Black Lives Matter. Cuando no se podía viajar en transporte público, ha subvencionado con taxis a los empleados para que no tuvieran que ir con otros a trabajar. Ha pagado y ha subvencionado a sus empleados cuando salen tarde por las noches para que sus empleados, sobre todo las mujeres, no tengan que ir en transporte público en el metro a casa, sino que se puedan coger un taxi. Ha pagado para que sus empleados se vacunen. Hay un montón de cosas que ha ido haciendo. Y ahora, cuando los mercados reabren y la mayoría de las cadenas en Estados Unidos tienen grandes problemas para contratar gente, tiene a 100 personas por cada puesto de trabajo. Todas las demás cadenas tienen problemas. Muchos de nuestros clientes están cerrando 1, 2 o 3 días a la semana porque no tienen personal. Y este personaje, por ir a contracorriente y hacer las cosas bien, tiene todo lo contrario. Además de eso, se habla mucho de la parte tecnológica, de la parte digital, y quería compartir algunos casos de estudio que me parecen muy relevantes. La parte digital no ha venido con COVID, la ha acelerado, ¿no? Cada vez, hace 2 años, no todo el mundo sabía usar un código QR, ahora una persona de 70 años lo sabe usar, ¿no? Y entonces creo que la adaptación tecnológica se ha acelerado muchísimo. Pero hay algunos casos de éxito. Hay gigantes como Starbucks, que ya vende el 52% de su volumen de ventas por sus canales digitales y lleva muchísimos años y tiene 33.000 locales. Pues fijaros en Chipotle, que fue muy tardío, esperó y cuando lo hizo realmente bien. Con menos de una décima parte de los locales de Starbucks tienen 24.000 millones de miembros, es decir, tienen más miembros en sus canales digitales que Starbucks, a pesar de ser una cadena de menos del 10% en tamaño. Y esto lo estamos viendo en cómo estamos todos aplicando la tecnología. Los que me habréis oído alguna vez, estas son algunas de las métricas que tenemos en nuestros restaurantes laboratorio, donde medimos absolutamente todo. Medimos cuándo vienen los clientes, a qué hora, por qué vienen, de dónde vienen, cuánto tiempo se quedan, dónde se sientan, qué es lo que piden, cómo de grandes son los grupos, si vienen cuando llueve, qué influencia tiene la temperatura. No solo hay que medirlo, sino que hay que cuantificarlo, ¿no?
¿Qué impacto tiene esto en ventas? ¿Esto qué hace a mi línea, a mi cuenta de explotación? Estos son algunos datos reales donde podemos entender qué hace un evento en una ciudad, qué hace un partido de fútbol, qué hace que llueva, qué hace que baje la temperatura a nuestros clientes. Y aquí es donde la tecnología va más allá de lo que nosotros nunca hayamos podido hacer. Esta es una gráfica real de lo que podemos hacer en los restaurantes. En el lado izquierdo es todo lo que podemos medir en un restaurante. Y en los lados derechos es desde un punto de vista de operaciones, desde un punto de vista de cliente. La tecnología nos va a permitir hacer cosas que antes eran imposibles, que necesitabas un jefe de sala con 25 años de experiencia y miraba la sala y entendía lo que pasaba. Hoy en día no tenemos ese lujo, por desgracia, pero la tecnología nos puede ayudar a entender lo que nos ocurre en los locales. Y con todo el aumento del off-premise, ¿no? de los pedidos a domicilio, creo que me gustaría parar un momento porque creo que hay un enfoque erróneo desde el punto de vista de las operaciones, que es el packaging. Todo lo que sale de nuestro restaurante tradicionalmente viene del presupuesto de operaciones y se intenta que sea lo más barato posible. Yo creo que tendría que venir desde el presupuesto de marketing. Esta es nuestra caja de pizza de nuestro concepto de Los Ángeles. Es negra, mate, donde coges para tirar es seda y el interior es dorado. Y lo que hicimos es, todo el mundo nos dice que estábamos completamente locos porque vale un euro por caja. Es imposible sacarle dinero a un euro por caja de pizza. Pero hicimos una comparativa, metimos el mismo producto en una caja blanca y en la nuestra. Preguntamos a los clientes cuánto estaban dispuestos a pagar por el mismo producto. Y la respuesta es que estaban dispuestos a pagar un 27% más por exactamente el mismo producto. Lo que no sabíamos es que, además, el 80% de los clientes que lo pedían para llevar sacaban una foto y la subían a las redes sociales. Con lo cual, ese euro, el presupuesto de marketing, es el más barato posible. Entonces, simplemente os animo a que no tiene que ser con este ejemplo, pero pensar distinto en cómo planificáis el posicionamiento de vuestras marcas. Tan interesante es que hay grandes compañías estadounidenses, como SB Brands, que han vendido su cadena hotelera, SB Hotels, a Accor por $1 billón a cambio de poder servir sus marcas virtuales en todos los restaurantes. Es decir, hay un potencial enorme en todo lo que nos viene a través del off-premise. Y cuando digo enorme estamos hablando de billones de dólares. Tenemos algunos datos más, ¿no? El 38% de los clientes han pedido pedidos no tradicionales, ¿no? Restaurantes, yo creo que todos nos y os habéis reinventado y hemos hecho de todo, desde paquetes de comida, cestas, lo que sea, durante estos meses. Lo que es interesante es que el 60% de los consumidores van a seguir pidiendo online. Es decir, vamos a volver a los restaurantes, pero no vamos a dejar de pedir. Entonces, no veáis todo el sector off-premise como algo que ha sustituido durante la pandemia a las visitas a los restaurantes. Lo que estamos viendo en los mercados que han abierto y llevan meses abiertos es precisamente esto. Verlo como una línea de negocio adicional a la que teníais antes. Y creo que hay muchas marcas que están entendiendo que la restauración ya no solo es restauración. Los límites entre el restaurante y el retail están desapareciendo. Van un poco de la mano con la muerte del retail. Y hay muchas marcas, y os voy a enseñar algunos ejemplos que lo están entendiendo muy bien. Volviendo con nuestro cliente a Pizza, donde hemos creado conceptos de marca que realmente no tienen un diseño propio, sino que cada local es distinto. Y aún así, puedes saber que es la misma marca. Estos son los 4 últimos locales que hemos abierto, totalmente distintos, en ciudades distintas. Pero lo que está es el potencial del e-commerce y el omnichannel, es decir, vender en todos los sitios. Tenemos como operadores y como restauradores, obviamente la experiencia es insustituible, pero intentemos replicar esa experiencia en todos los canales posibles. Creo que hay un aprendizaje enorme y muchas veces no nos comparamos con el retail. El retail es distinto, el Zara es distinto. Mirad lo que ha pasado. Tenemos una receta. Mirad lo que ha pasado en retail los últimos 10 años. Nos viene a nosotros también. El consumidor quiere consumir aquí y ahora. Y aquí y ahora puede ser en la playa, o puede ser en el parque, o puede ser en casa, o puede ser en un restaurante. Pero tenemos que estar donde están nuestros consumidores. Mucho. Comercio tradicional, tiendas, Inditex.
Y luego, ¿cómo presentamos el producto dentro de los restaurantes? El producto es esencial y también tenemos mucho aprendizaje del sector del comercio en ver cómo hacemos esa cercanía entre los dos. Y uno de los aprendizajes más importantes que hemos visto está en las estrategias de marketing. ¿Hay alguien en la sala que conozca a estas dos personas? Levante la mano. Tenemos dos personas. ¿Sabéis cómo se llama el de la izquierda? ¿O el de la izquierda vuestra? Travis Scott, muy bien. Travis Scott ha recibido 20 millones de dólares de McDonald's. Es la primera vez que McDonald's, desde Michael Jordan, crea un menú con una celebrity. ¿Quién sabe quién es la de la derecha? Muy bien. Es Carly. Carly tiene 17 años y es la primera persona que llegó a 100 millones de seguidores en TikTok. Ella ha hecho una colaboración con Dunkin' Brands. Se estima que le ha costado unos 10 millones de dólares a Dunkin' Brands. Ha conseguido un incremento en descargas de la app de Dunkin' de un 57%. Y la bebida que ha creado ella se ha vendido, solo eso, en más de 200.000 unidades, incrementando un 20% las ventas de café frío. Entender el potencial que tienen estas personas, que no tienen ninguna relación con la restauración, no son cocineros, no tienen estrella Michelin, pero tenemos que empezar a entender en qué mundo nos vamos a mover. Interesante, cuando entrabas entras en un drive-thru en Estados Unidos, con subir el volumen de la música de tu coche, tocando alguna de sus canciones de Travis Scott, automáticamente se hace pedido. Es interesante, fijaros en las métricas. Cada vez que Travis Scott hace un post online, tiene 2 millones de likes. McDonald's solo tiene 45.000 likes. Cuando hacen un post juntos, tienen 10 millones de likes. Pero 1 más 1 no suma 2, 1 más 1 suma 20. ¿Quién sabe quién es? Un youtuber, ¿cómo se llama? Se llama MrBeast. Y decimos, esta no es nuestra competencia, un youtuber puede ser nuestra competencia. Pues este chaval, que no tiene nada que ver con el mundo de la restauración, ha abierto 900 restaurantes en 6 meses. 900 restaurantes en 6 meses. Y lo que os quiero compartir con esto es que nuestra competencia no es el bar de al lado, no es el restaurante de al lado, no es la comida americana que viene o la cadena. Tenemos que empezar a entender que la competencia va a venir por todas partes y tenemos que empezar a reinventarnos como industria. Este es otro de nuestros clientes, es una cadena escandinava donde cambiamos el menú, hemos creado 9 marcas distintas y cambiamos el menú cada día. Cada día se analizan los datos de ventas, los datos de clics, las visualizaciones de los menús y cada día se añaden menús, o se añaden productos de menús o se quitan productos del menú. Estamos empezando a operar restaurantes como si fuera Amazon. En tiempo real se analiza qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que compra, qué es lo que no compra, a qué precio y se actualizan los menús. Yo creo que los tiempos en los que las cartas se revisaban cada año ya no van a volver. Interesantes son las marcas híbridas, donde cadenas, como en este caso Chili's, tienen un potencial de 2.000 locales y pueden lanzar una marca virtual en 2.000 locales en 2 semanas. Y además cambiar completamente el posicionamiento. Es decir, Chili's es una marca tradicional, más familiar. Su logo es Killer Prices, Stupid Prices. Killer Wings, Stupid Prices. Es decir, tenemos que ver que incluso restaurantes establecidos también van a penetrar en otros sectores. Pepsi es un cliente nuestro en el que ahora estamos creando marcas de restauración basadas en sus productos de snacks. Una vez más, un competidor que antes no era ni siquiera un competidor, era un proveedor. Incluso nuestros mismos proveedores ahora se convierten en competidores. Y no solo en el mundo virtual, con restaurantes físicos. Este es uno de los conceptos donde realmente pides la bebida primero y eso se marida con la comida. En función de la bebida que pides, cambia el menú.
Y luego la vuelta de los ciclos, ¿no? Me parece muy interesante lo que estamos viendo con todos los restaurantes 24 horas y que tengas acceso al producto aquí y ahora, en cualquier momento del día. A la izquierda es una imagen de 1935 del primer restaurante automatizado y a la derecha, en 2021, el mismo sistema. La única diferencia es que cuando la caja es azul es fría y cuando es roja es caliente, para bebidas frías y comida caliente, pero vemos que todo el tema de accesibilidad en cualquier momento, sobre todo lo estamos viendo en grandes aeropuertos internacionales, donde con una cocina centralizada se sirven 20 o 30 outlets distintos y eso genera muchísimas eficiencias. Todo el tema del Click and Collect ya está muy implantado, lo tendréis en algunos de vuestros restaurantes. Este es un cliente nuestro donde se llama Holy Greens y es el Holy Wall, donde realmente ellos, antes de abrir por la mañana, en un solo local han vendido 300 platos antes de abrir. Abren a las 11 de la mañana, intentan que todos los pedidos se hagan antes de las 11 de la mañana. Y antes de abrir tus puertas ya has vendido 300 comidas. Imaginaos los resultados. Y esto lo estamos viendo en los grandes, lo estamos viendo en Starbucks, lo estamos viendo en Chipotle, donde ya hay locales de solo pick-up, solo transacciones digitales. Lo vemos también en la evolución del drive-thru, que en Europa está menos establecido por cómo están construidas nuestras ciudades, pero cada vez tenemos más, donde se multiplican las líneas. Lo que estamos haciendo es ahora elevar los edificios para poder tener más líneas de drive-thru por debajo. Este es el último KFC de Australia, donde tenemos 5 líneas de drive-thru. Interesante que también conceptos de casual dining están apuntando a esa conveniencia no solo del drive-thru, sino del curbside, que puedes llegar, aparcas tu coche y te sacamos la comida. Este es, por desgracia no puedo ver el vídeo, es nuestro último drive-thru de Burger King en Kuwait, donde realmente es una experiencia digital donde el coche entra en un túnel interactivo, donde en función de quién eres y tu historial de compra cambian las pantallas y se adapta a tus gustos. No menospreciemos el diseño. Os he hablado de las operaciones, os he hablado de la digitalización, de las campañas de marketing, pero si conseguimos además crear la experiencia, podemos incrementar muchísimo nuestras ventas. Tengamos dining area, no tengamos dining area, creo que hay muchísimos conceptos donde realmente podemos aplicar criterios de diseño y de experiencia a las operaciones. Otra tendencia interesante que estamos viendo, un poco al hilo de lo que os contaba en los aeropuertos, donde tenemos una cocina centralizada, son conceptos de múltiples front of house, donde con una sola cocina operamos 5, 6, 7 restaurantes. Antes lo hablábamos, ¿no? En las masías, tener una sola cocina y luego satélites. Tenemos un cliente en Estados Unidos que está comprando grandes casual dining antiguos, donde realmente tienen 500, 600, 700 metros cuadrados, son mucho más grandes de lo que manda la eficiencia de los restaurantes hoy en día, y con una sola cocina tiene 6 o 7 restaurantes, cada uno con su identidad, con su sala, con su logo, con su marca, pero que toda la comida viene de una misma cocina centralizada. Y por terminar, un par de notas respecto al sector hotelero. Es interesante, esto es el Resort World en Las Vegas, un hotel gigantesco, donde por primera vez han cerrado sus cocinas y han externalizado todos los outlets de comida en todos los servicios de habitaciones a Grubhub, que es una especie de Uber Eats, de Foodora o de Globo, creo que es la gran española, ¿no? Es muy interesante lo que estamos viendo, porque esto es una tendencia. La semana pasada estuve hablando en la conferencia de inversores hosteleros de Dubái, y muchas de las grandes cadenas están yéndose a este modelo, que es una oportunidad para todos los negocios de restauración. Hay muchísimos restaurantes que se están metiendo en este modo de negocio para poder servir a las cadenas hoteleras. Y creo que ahí hay una sinergia dentro del sector de la hostelería que podemos aprovechar. Y por último, al hilo de lo que hablábamos de tener sueños grandes y maridar el turismo con la hostelería, es un slide del último momento, porque el viernes estuve en Amberes y me pareció muy interesante. Han creado este concepto que se llama Botanic Gardens. Han cogido en el centro de Amberes, es una iniciativa público-privada,
donde han generado un hotel, se han gastado 180 millones de euros en reformar todo un barrio entero con solo restaurantes de estrella Michelin. Tienen solo en ese edificio 9 estrellas en su conjunto y han generado en un radio de 100 metros a la redonda la mayor concentración de estrellas Michelin del mundo. Y es una iniciativa público-privada porque realmente ese es el reclamo para el turismo de hostelería, para el turismo gastronómico. Y realmente las listas de espera son tremendas. Conoce a Amberes. Amberes es una ciudad pequeña, no tiene ese destino. Entonces me parece muy interesante cómo juntos podemos tener sueños más grandes y hacer cosas realmente interesantes como esta. Por último, no quiero dejar, porque muchas veces se habla mucho de la tecnología, de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los robots. Todo esto está muy bien, pero no olvidemos la experiencia. Al final, la experiencia dentro de nuestros restaurantes es clave. No dejemos que todas las herramientas y toda la tecnología nos nuble la vista. Al final somos seres humanos, queremos quedar, queremos reírnos, queremos disfrutar con amigos y la experiencia es clave. No solo en nuestra generación, sino en las generaciones que vienen es igualmente importante. Y para los que no hayáis usado Linktree, si sacáis vuestro teléfono y apuntáis a este código QR podéis ver una de las... Ahora que todo el mundo tenemos códigos QR en los restaurantes, que no solo os lleve a un menú, sino que podáis hacer mucho más con un solo código QR, donde puedes elegir 5 o 6 distintos destinos. Creo que es una herramienta bastante interesante porque, como os decía, todos los consumidores han aprendido a usarlos y podemos hacer mucho más que simplemente enseñar un menú, enseñar nuestra carta o incluso nos permite hacer un pedido. Los que me conocéis sabéis que puedo hablar 3 horas sobre esto, así que no voy a enredarme más. Voy a estar aquí toda la tarde, cualquiera que quiera preguntarme, simplemente agarrarme y encantado de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Por supuesto, también es un riesgo que yo me ponga a tu lado porque pasa lo mismo. Pero lo que sí que me gustaría es que si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo varias preguntas que me he preparado, pero me gustaría que participarais abiertamente. Ha sido apasionante y la verdad es que da entre emoción, a veces vértigo y genera muchísimas dudas. Todo el planteamiento que nos ha planteado aquí Benjamín, que si gestión de forma nueva, ¿no? Cómo se gestionan los restaurantes, robotización, cómo se plantea el mundo de los equipos, muchísimo más versátiles los equipos de restauración, el tema de los diseños, he visto espacios muy acogedores, alguno incluso me ha recordado como si fuera un feed del Instagram. Digo, no sé si lo hagas adrede, según el público al que te diriges, pero la verdad es que muy atractivas las imágenes, ¿no?, que veíamos. ¿Alguna pregunta a vosotros? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Claro. Sí, bueno, si quieres. ¿Entiendes el valenciano? No creo. Mi mujer es Vicenta, algo se llama. Bueno, gracias. Yo vengo del mundo rural y vengo de la gastronomía o de la hostelería rural, del ritmo. Entonces te preguntaría, yo esto lo veo muy urbano, lo veo por el tipo de clientes que nosotros tenemos en el interior Castellón. Nosotros yo creo que lo que más transmitimos de alguna manera es lo final, que al final, después de todo lo que has hecho, la última imagen has hablado de la proximidad, del acercamiento, de la experiencia, y yo creo que la gente en nuestro mundo busca más eso que la velocidad y digamos, pues, la instantaneidad esta que nos aportan las aplicaciones. Entonces, te preguntaría por aplicaciones que tú veas de esta tecnología, digamos, a nuestro mundo, porque es que todo ha estado muy rápido y todo muy veloz. Yo sí que tengo vértigo, no lo veo en mi mundo, pero bueno, me parece muy interesante y bueno, he intentado aplicar algunas cositas y que me han parecido muy útiles. Eso, que si ves que hay una diferencia tan grande como yo veo entre el mundo urbano y el mundo rural, o la hostelería rural, y qué aplicaciones consideras que podrían. Buena pregunta, gracias. Yo creo que no creo que haya tanta diferencia en realidad. Yo creo que hay una diferencia de escala, es decir, nuestros clientes tienen miles de restaurantes y otro tipo de fondos, pero al final lo que estamos hablando es que tenemos los mismos problemas, tenemos el mismo problema personal, el mismo problema de coste de producto, el mismo problema de tipo de uso que hacen los clientes de los restaurantes. Al fin y al cabo,
muchas de las cosas que he intentado compartir hoy es eficiencia, ¿no? Y creo que eso aplica a cualquier restaurante, sea el mundo rural o no. Es decir, si tú puedes mejorar la eficiencia de la gente de tu cocina, si puedes mejorar los procesos, si puedes reducir los tiempos de cocción, si puedes, todas estas cosas al final van a aplicar y se van a notar en tu cuenta de explotación. O sea que creo que no solo es lo que percibe el cliente dentro de nuestros restaurantes, antes de esa experiencia del cliente pasan muchas cosas. Detrás de la puerta de la cocina pasan muchísimas cosas. Y lo mismo pasa con la tecnología. Creo que aunque tengamos un restaurante en el mundo rural, también la iluminación es importante, también la música es importante, también la mantelería es importante. Es decir, todos los detalles son aplicables. Me da igual que seas McDonald's que seas el restaurante de la esquina. Creo que muchas de las cosas a veces las vemos como demasiado grandes o demasiado difíciles. Y creo que lo que tenemos que saber ver es cómo traigo esa idea a nuestra escala. No todo es aplicable directamente, pero la esencia creo que sigue siendo la misma. Pero yo en ese sentido creo que, por ejemplo, lo que estaba apuntando de los influencers, de los casos que hemos visto, no hace falta que sea una influencer internacional, pero sí que pueden haber microinfluencers, gente más del entorno rural o gente más que tenga muchos conocidos en esa zona. Entonces podéis invitarle o hacer un poco alguna acción con algún microinfluencer de tu provincia, de tu comarca. No hace falta que sea, pero bueno, también es una forma, ¿no? Y hablábamos, daba el ejemplo de Dunkin' Brands con esta chica influencer. Es curioso porque luego han hecho Inspire Brands, que es la dueña de Dunkin' y de muchas otras marcas, ha hecho una campaña específica pidiendo a sus empleados que sean influencers. Sí, absolutamente microinfluencers. El resultado global de ventas ha sido mayor pidiendo a sus propios empleados que sean los primeros embajadores de su propia marca que contratando a las grandes figuras. Empieza por ahí. Empieza por ahí, con pequeños influencers de tu terreno, de tu zona, de tu comarca, de tu provincia, gente de tu alrededor que te lleve clientes. Eso puede ser. Hombre, lo de medir es imprescindible. Eso se tiene que hacer en el mundo rural, ¿no, Benjamín? Y en el mundo urbano. Y lo de personalizar, yo creo que si alguien entiende personalizar es el mundo rural, donde nos recibís siempre casi como que el que dice con la copa puesta en la mesa, sabes cuál es el vino favorito de tu cliente, sabes incluso hasta cuál es su mesa, ¿no? Es casi, para mí me parece que sí que hay cosas muy adaptables. A mí me gustaría, Benjamín, ¿queréis alguna otra pregunta? Aquí al fondo tenemos alguna persona más, aquí tenemos ahí al fondo, por favor. Pero busca, que igual hay alguna cosita que se pueda aplicar muy interesante. Al hilo de medir, que justo comentabas tú ahora, me generaba la duda cómo medís todos esos datos que estabas comentando que luego aplicáis inteligencia artificial y cómo se podría traer eso al pequeño negocio. En realidad, recibo esta pregunta muchas veces. Esto tiene que ser carísimo y no lo es. O sea, la tecnología es barata. Al final, casi todos los restaurantes ya tienen wifi. O sea, a lo mejor son un par de antenas más de wifi. Sensores Bluetooth valen 10 euros por sensor. O sea, implementar todo lo que tenemos en nuestros laboratorios, que por favor, no hace falta que metáis todo eso, no es necesario, simplemente lo hacemos como un experimento. No cuesta más de 2 o 3.000 euros. Es decir, la tecnología no es lo caro, lo difícil es saber qué hacer con ella. Y mi recomendación es que empezarais ahí. Es decir, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero saber el tamaño del grupo medio, quiero saber en qué horarios tengo que planificar mi personal, quiero saber cuánto están dispuestos a pedir, qué mesas son las que más gustan a los clientes. Es decir, empezar con cuál es el objetivo. Y una vez tenéis el objetivo, buscar la tecnología. Que la tecnología no sea la que lleve vuestras inversiones en los locales. Creo que el retorno de la inversión va a ser mucho más alto si empezáis por algo muy adaptado a lo que realmente queréis para vuestro negocio. Pero para contestarte, no es caro y cada vez es más barato. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, pues soy Benjamín, de verdad es un auténtico placer. Y es un lujo tenerlo aquí, porque desde luego es un hombre que viaja muchísimo. Yo no os he contado toda su trayectoria porque su currículum es extensísimo y le agradecemos que venga y que pase la tarde con nosotros. Luego podéis charlar con él. Muchas gracias a todos. Gracias, Benjamín. Gracias.